¿Sabías que Niepce y Philip Farnsworth son los padres de la historia de la fotografía y la televisión? Mi nombre es Diego Blanco y bienvenidos a este video educativo donde viajaremos a través de la historia para conocer los aspectos más importantes y relevantes de la historia de la fotografía y la televisión. Comencemos. Bienvenidos al siglo XIX, específicamente en el año 1826. El autor Joseph Niepce toma la primera fotografía permanente en el mundo, conocida como la vista desde la ventana en Legras, utilizando una técnica llamada heliografía. Pero, ¿qué es la heliografía? Básicamente, la heliografía es un proceso fotográfico en el cual se endurecía el betún a través de los rayos solares. Esto lo utilizaban para reproducir placas y recrear escenas naturales. Seguidamente, en el año de 1839, el señor Louis Daguerre presenta el daguerrotipo como el primer proceso fotográfico exitoso y comercial en el mundo, donde se utilizaba una placa de metal para capturar imágenes. Y más adelante, en el año 1841, el señor William Henry Fox inventa el proceso del calotipo, que es el calotipo que básicamente permitía crear negativos y positivos partiendo desde un solo negativo. Continuando con la línea de tiempo a través de la historia de la fotografía del siglo XIX, Frederick Scott en el año de 1851 introduce el proceso del collodion húmedo, la cual mejoraba la capacidad y la calidad junto con la velocidad de las fotografías. Pero el personaje de Richard Leach en el año de 1871 inventa la placa seca. Esto reemplazaba el collodion húmedo y facilitaba el transporte de las cámaras de este siglo. Bienvenidos al siguiente siglo y es el siglo XX. En el año 1900, George Eastman, fundador de la empresa Kodak, lanza la primera cámara Kodak Brownie, que hace que la fotografía sea más accesible a la masa debido al bajo costo y la facilidad de uso. Y en el año de 1935, la empresa Kodak lanza el rollo de película Kodachrome, que cual revoluciona la fotografía a color de esta época. Ya en el año de 1940 y 1950 se desarrollan las primeras cámaras fotográficas reflex que medían 35 milímetros, donde se popularizó hacia los fotógrafos profesionales de esta época. Pero en el año de 1963, Polaroid lanza la primera cámara instantánea, permitiendo que las fotos se revelen al instante. Y damos paso al siglo XXI, ubicándonos específicamente en el año de 1990, donde las primeras cámaras digitales comienzan a salir al mercado, con sensores de imágenes que reemplazaban la película y la fotografía tradicional. Pero en el año 2000, la fotografía digital se populariza por su accesibilidad de compra y desde allí se podrían capturar imágenes las cuales se podrían guardar electrónicamente. Ya en el año 2004, la empresa de Canon y Nikon lanzan las cámaras reflex digitales DSLR, que ofrecían alta calidad de imagen y desde allí permitían que los lentes fueran intercambiables. 6 años después, en el año 2010, la fotografía en smartphones se convierte en un fenómeno global a partir de que las cámaras de alta calidad estaban integradas en los dispositivos móviles como el iPhone. Y así llegamos a esta parte final sobre la línea de tiempo de la fotografía, remontándonos en el año 2020 hasta la actualidad. La IA, inteligencia artificial y las cámaras digitales y móviles de alta resolución y de dispositivos permitían o permiten una mayor manipulación y accesibilidad de las fotos o imágenes, utilizando y permitiéndonos realizar procesamientos avanzados de las fotografías. Y así llegamos a mi parte favorita, porque esta parte está denominada como momentos o fotografías icónicas. Pero esto te lo cuento telepáticamente. Esta primera fotografía es denominada como el beso en el ayuntamiento de Robert Dioznau.
Esta fotografía fue publicada en la revista americana Life en 1950. La fotografía La Bachère del Hotel de Ville. El beso en el ayuntamiento dio la vuelta al mundo. La siguiente fotografía es denominada La niña y el buitre de Kevin Carter, tomada en el año de 1993 por el joven fotógrafo Kevin Carter, donde muestra la dureza del hambre en el sur de Sudán. Esta fotografía es denominada La joven Omaira Sánchez de Nevado del Ruiz de Frank Forner. En ella vemos a una joven colombiana de 13 años atrapada entre los escombros y restos de su casa tras la erupción del volcán del Nevado del Ruiz en el año 1985 cerca de la ciudad de Armero. Esta fotografía lleva por nombre Almuerzo sobre un rascacielos. Esta fotografía es una de las más virales de la historia de la fotografía y seguramente las haya visto en cientos de lugares. Se trata de una imagen en la que se ilustran a 11 obreros sentados sobre una viga colgando de un edificio que está en construcción dentro del Rockefeller Center de Nueva York. Esta imagen se denomina La caída del muro en Berlín. El día 9 de noviembre de 1989 aconteció uno de los hechos más importantes del siglo XX, la caída del famoso Muro de la Vergüenza, un hecho que marcó la historia de Europa. Y esta última foto lleva por nombre Marilyn Monroe y el metro. Seguro que has visto esa imagen en la que se levanta la falda del artista Marilyn Monroe debido al aire que sale de las rendijas de los conductos de ventilación del metro en plena noche de verano en Nueva York. Bienvenidos a esta segunda aventura de la línea de tiempo de la historia de la televisión, iniciando con el señor Phyllis Farnsworth, quien fue un inventor estadounidense donde transmitió la primera imagen en movimiento en la televisión en el año de 1927. Y la BBC de Inglaterra comienza las primeras transmisiones en el año de 1930, transmisiones regulares de televisión utilizando un sistema desarrollado por el señor John Ball. Ya más adelante, en el año de 1936, la BBC realiza la primera transmisión de movimiento a color, donde establece las bases para lo que sería la televisión moderna, que se los contaré más adelante. Ya entonces, en el año de 1939, la NBC de Estados Unidos realiza una transmisión a color utilizando un sistema experimental que luego sería mejorado en las siguientes décadas, que fue el primer paso hacia la televisión a color. Y ya en el año de 1941 se comienza a establecer la primera televisión comercial en los Estados Unidos gracias a la Federación de Comunicaciones, donde ellos aprueban la televisión de Radio Corporation of America, haciendo posible las primeras transmisiones regulares de la nación. Y en el año de 1954 la NBC transmite su primer programa a color. El programa famoso conocido como The Colgate Comedy Hour, donde marca un hito importante en la transmisión de la televisión a color. Ya en esta parte de la historia de la línea de tiempo vamos a ir conociendo de la mano algunos momentos importantes que pasaron en la televisión. Se transmite el primer debate presidencial entre John Kennedy y Richard Nixon. Esto comienza a influir en la televisión hacia la parte política y comercial de la opinión pública. Y ya en el año de 1970 la televisión de cable comienza a expandirse mucho más y desde allí, en este año, nace la creación de HBO y CNN. Ya en el año de 1981 la empresa de los MTV comienza y revoluciona todo un enfoque exclusivo a partir de videos musicales, cambiando el panorama de la industria musical y la forma en que el contenido visual es consumido. Ya en el año 2000, las transmisiones de alta definición como HD empiezan a aparecer en estos programas televisivos, comienza a ganar mucha más popularidad, ofreciendo una calidad de imagen alta y significativa donde mejora y combina la experiencia de poder ver la televisión. Y en el año 2005 nace lo que hoy conocemos como YouTube,
donde combina la forma de consumos contenidos y cambia toda esta forma de cómo se veía anteriormente la televisión. Y desde esta plataforma de YouTube se pueden compartir y crear videos propios de programas o tutoriales que las personas podrían realizar, lo que también impacta una forma en que vemos la televisión en el año 2005. Y ya en el año 2013, House of Cards se estrena como la primera serie original de Netflix, marcando el comienzo de una era en las plataformas de streaming como Netflix, Amazon, Prime Video y Hulu, que producen su propio contenido en competencia con la televisión tradicional. Y así a lo largo de toda esta historia de la televisión, llegamos hasta la parte final de los años 2020 y hasta la actualidad. Las plataformas de streaming son las que lideran actualmente todas las plataformas digitales como el Netflix, Amazon, Prime Video, Disney, HBO Max, donde se consolidan como las principales fuentes de entretenimiento en la actualidad y en el tema audiovisual, desplazando a la televisión tradicional y cambiando completamente la industria de la televisión, que es lo que consumimos actualmente. Pero ahora conoceremos algo más importante y mi parte favorita, que son los momentos icónicos de la televisión. Pero recuerda que esto te lo cuento telepáticamente. Uno de los primeros momentos icónicos de la televisión es la primera emisión mundial de la televisión. El programa consistía en un show de variedades que duró 10 días con 2 emisiones diarias y un presupuesto de $300. Otro momento icónico es la transmisión del primer mundial de fútbol en 1954. Era un 16 de junio mientras Yugoslavia y Francia asomaban por el túnel del estadio de la Pontiace. Una cámara de televisión le seguía para retransmitir en directo un partido que se disputaría frente a los 9 países que conformaban el consorcio Eurovisión. Otro de los momentos importantes es cuando la artista Maciel gana Eurovisión en el año 1968, el 6 de abril, gana Eurovisión y con ella toda España, un hito histórico para nuestra sociedad que disfrutó de la emisión acontecida en Londres al ritmo de La La La. El primer hombre en pisar la luna. Un caluroso 20 de julio de 1969, la misión norteamericana colocó a los primeros hombres en el único satélite natural de la Tierra. Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin fueron los encargados de alunizar el módulo Eagle en el Mar de la Tranquilidad, con imágenes retransmitidas en directo a través de la televisión para más de 600 millones de personas. El trágico accidente del transbordador espacial Challenger en el año 1986. Segundo orbitador del programa del transbordador espacial en entrar en servicio, fue construido para realizar su primer vuelo el 4 de abril de 1983. Tras 9 misiones completadas del orbitador, el 28 de enero se envió una 10ª cuando una junta teórica de su cohete impulsor derecho falló en función. Y otro de los momentos icónicos que marcan en la historia de la televisión es la conmemoración de Alemania a la caída del muro de Berlín. En 1989, 28 años de sufrimiento para una Alemania separada por un muro de hormigón y piedra que se creó para evitar las subidas de los alemanes y retenerlos para que no pasaran la zona occidental que les adelantaba por el creciente desarrollo de la República Federal de Alemania y del Berlín Oeste, regida por un sistema democrático. Y así hemos llegado al final de este video educativo, donde conocimos 2 historias maravillosas e importantes, como lo fue la historia de la fotografía y la historia de la televisión. Para mí es un gusto haberlos acompañado en este viaje a través del tiempo. Nos vemos en otro video.